¿Estás cansado de sufrir en silencio y anhelas una sanación que toque tu cuerpo y tu alma? Pocos saben que uno de los salmos más antiguos guarda una promesa que ha tocado cuerpos y almas desde el tiempo de Jesús. Desde entonces, la palabra de Dios ha sido fuente de sanación, consuelo y vida nueva. En el Salmo 103 leemos una verdad que no envejece. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esa frase encierra un poder que no distingue entre lo físico y lo espiritual, porque todo en nosotros importa a Dios. Pápalo, en 14, en más de una ocasión, reflexionó sobre este salmo como una llave que abre la puerta al consuelo divino. Para él no era solo un pasaje litúrgico, sino un acto de fe vivo, una proclamación capaz de sanar heridas profundas. Si hoy sientes que el dolor, la enfermedad o la tristeza han hecho nido en tu vida, este mensaje llega a ti como una invitación a descubrir que la fe es capaz de transformar realidades. Existe una llave capaz de abrir la puerta hacia una sanación completa, algo que toque tanto el cuerpo como el alma. La respuesta ha estado siempre visible, escrita y proclamada. Está en la palabra de Dios. El Salmo 103 no fue escrito como simple poesía, sino como una declaración viva. Cada línea, cada promesa ha sostenido a los que buscan esperanza. Jesús mismo lo empleó como parte de su caminar entre nosotros, sanando, levantando y renovando. El inicio del Salmo parece sencillo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Sin embargo, ese inicio guarda un misterio poderoso. Alabar a Dios no es un simple acto devocional. Es reconocer su poder, su presencia, su autoridad. La alabanza, como lo entendía Papa Loé, no es solo gratitud, sino acceso directo a lo eterno, en medio del sufrimiento. Cuando el cuerpo falla o el espíritu se apaga, declarar estas palabras es traer luz a la oscuridad. Pensemos en David, quien escribió este salmo. No lo hizo desde la comodidad, sino desde la lucha, desde ese lugar de dolor. Eligió proclamar la bondad divina. Él sabía que, al hacerlo, algo se alineaba dentro de sí con la verdad de Dios. Esta actitud no fue exclusiva de él. Jesús también lo demostró en su andar por este mundo. Enfrentó lo imposible con una fe firme y con la palabra como su herramienta. Recordemos lo que está escrito en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Esas palabras revelan que Dios no desea solo que vivamos, sino que vivamos plenos, sanos, libres. Una de las escenas más conmovedoras de los Evangelios se encuentra en Marcos 5. Una mujer, enferma desde hace 12 años, había perdido todo, incluso la esperanza. Pero al escuchar sobre Jesús, algo despertó dentro de ella. Pensó, si tan solo toco su manto, seré sana. Lo hizo y lo fue. Jesús sintió ese toque, esa fe que movió el cielo. Le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. Este relato no es solo sobre un cuerpo curado, es sobre una vida restaurada. La fe no fue una emoción pasajera, fue una decisión que cambió todo. El Salmo 103 nos dice que Dios perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida. Salmo 103:3 Poctro. No hay rincón de nuestro ser que le sea ajeno. Él quiere tocarnos por completo. Esa intención también se vio en el estanque de Betesda. En Juan 5, un hombre llevaba 38 años paralizado. Jesús lo vio y le preguntó, ¿quieres ser sano? No fue una pregunta vacía. Fue una puerta. Aunque la respuesta del hombre fue limitada por su experiencia. Eso no detuvo el milagro. Una sola palabra de Jesús y su cuerpo cobró vida y junto con él, su esperanza. Así comprendía Papa Loén la fuerza del Salmo 103. No como una reliquia, sino como un camino. La sanación es posible. La restauración es real.
y el alma encuentra descanso en la alabanza sincera. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuán profundo sea el dolor. La palabra sigue viva, y quien la cree encuentra vida. La sanación que Dios ofrece no es algo momentáneo ni superficial, sino una expresión continua de su amor eterno. En el Evangelio según San Mateo se nos dice que hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Una frase que revela la profundidad del cuidado del Padre Celestial. No se trata de un Dios lejano, sino de un Padre atento a cada aspecto de nuestra existencia. El Salmo 103 lo expresa con claridad al decir: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Esta compasión no se queda en sentimientos, se convierte en acción, en un amor que se manifiesta sanando, renovando y restaurando. Una experiencia actual da testimonio de esto. Una mujer que enfrentaba una batalla contra el cáncer recibió de una amiga el Salmo 103. Le pidió que lo recitara a diario. Al principio lo hacía sin mucho sentido, pero con el tiempo cada palabra comenzó a llenar su alma de esperanza. A medida que los días pasaban, no solo su cuerpo empezó a recuperarse, sino que su espíritu fue fortalecido, impactando también a quienes la rodeaban. Su historia no es una excepción. Es un ejemplo vivo del poder transformador de la palabra de Dios. El mismo Salmo nos exhorta a no olvidar ninguno de los beneficios de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios, dice el versículo 2. En tiempos de dificultad, es fácil perder de vista lo que Dios ya ha hecho. Por eso recordar sus obras pasadas nos sostiene con fe firme, para confiar en lo que hará hoy y mañana. En el libro del Éxodo, capítulo 15, tras cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas entonaron: El Señor es mi fortaleza y mi cántico, Él es mi salvación. Aquellas alabanzas no solo celebraban la victoria, sino que preparaban sus corazones para nuevos retos. De igual manera, al proclamar el Salmo 103, nos sumamos a esa corriente de confianza. Cada palabra se vuelve una afirmación de la bondad y del poder de Dios. Isaías 55. Así nos recuerda: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esto significa que al declarar con fe las Escrituras, sembramos semillas que traerán sanación y restauración en el tiempo dispuesto por Dios. Durante generaciones, creyentes han dado testimonio del impacto del Salmo 103. En una aldea, un pastor compartió que su comunidad comenzó a recitar este salmo durante una epidemia. Como resultado, no solo vieron mejoras físicas, sino también una unión espiritual renovada que fortaleció su fe. Esto confirma que el poder de la palabra de Dios no está limitado por el tiempo, sino que sigue operando con fuerza hoy. El Salmo 103 no es solo un conjunto de frases reconfortantes, es una invitación a confiar, recordar y alabar. Nos recuerda que Dios está presente en cada circunstancia, dispuesto a intervenir. Y al seguir meditando en este mensaje, entendemos que sus promesas no se limitaron a épocas pasadas, sino que son para todos los que creen, ahora mismo, tal como meditaba Papaloen. Cuando uno se pregunta si hay una llave que abra la puerta a una sanación completa, no solo del cuerpo, sino del alma y del espíritu, la respuesta no es complicada ni está oculta. Está claramente revelada en el Salmo 103. Este pasaje, más que poesía, contiene verdades que han cambiado vidas a lo largo del tiempo. Jesús mismo usó estas palabras como fundamento de su misión de curar, restaurar y dar vida. Desde que el primer versículo, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre, comprendemos que la alabanza no es solo una respuesta emocional. Es el punto de partida para acceder al poder divino, en medio de la enfermedad o del sufrimiento. Declarar esta verdad es como encender una luz en la oscuridad. David no escribió estas líneas desde la comodidad. Las pronunció en medio de crisis, sabiendo que proclamar la grandeza de Dios alineaba su espíritu con la verdad del cielo. Este principio es constante en las Escrituras. Cristo mismo, cuando enfrentó pruebas extremas, usó la palabra como su arma y su escudo. En Lucas 4:18 proclamó:
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los seos. Estas palabras reflejan la misma intención del Salmo 103. Alcanzar cada parte herida del ser humano. Así, en los Evangelios encontramos historias que nos muestran cómo este principio sigue vivo. Porque donde se proclama la palabra con fe, la sanidad de Dios se hace presente. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos se narra cómo una mujer, después de 12 años de sufrimiento por una enfermedad sin cura, se acercó a Jesús con una fe que desafiaba toda lógica. Ya no le quedaban recursos ni esperanzas humanas. Pero al escuchar hablar de Jesús, algo se encendió en su interior. Pensó con firmeza: si logro tocar su manto, quedaré sana. Así ocurrió. Jesús, al percibir el toque de su fe, le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. Esta escena no es solo el relato de un milagro físico. Es una muestra viva de cómo la fe y la palabra de Dios tienen el poder de cambiar una vida por completo. El Salmo 103 no se limita a hablar de curación física. También se refiere a una restauración completa. En sus líneas leemos: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Salmo 103:34. Estas palabras revelan que a Dios le importa no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Él quiere renovar lo que está herido por dentro. Este tipo de restauración es el verdadero milagro que muchas veces pasa desapercibido. Pero ¿qué es el fundamento de la vida nueva que ofrece el Evangelio? En el Evangelio de Juan, capítulo 5. Aparece un hombre paralizado desde hacía 38 años, acostado junto al estanque de Betesda. Jesús se acercó a él y le hizo una pregunta directa: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Aunque la respuesta del hombre estuvo marcada por la resignación, eso no detuvo a Jesús. Bastó una palabra suya para levantarlo. No solo volvió a caminar, también recibió una esperanza renovada. Esto muestra que la sanación de Dios no es solo para el momento, sino una expresión eterna de su amor. Jesús dijo en Mateo 10:30: hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Esta afirmación revela la inmensidad del cuidado del Padre. Él no es un ser lejano. Es un Padre atento, que se fija en cada detalle. Así también lo expresa el Salmo 103. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103:13. Esta compasión no es teoría, es acción. Dios actúa, sana, renueva. ¿Y qué es? Una experiencia reciente refleja esta verdad. Una mujer enferma de cáncer recibió el Salmo 103 como regalo de una amiga, quien le animó a recitarlo todos los días. Al principio lo hacía de forma automática, sin emoción, pero con el paso del tiempo, esas palabras comenzaron a sembrar esperanza en su corazón. Sentía que la promesa de Dios empezaba a tomar forma dentro de ella. Con los meses su salud mejoró. Pero más allá de eso, su espíritu se transformó. Su fe renovada impactó profundamente a quienes la conocían. No fue un caso aislado, sino otro testimonio de cómo la palabra de Dios sigue teniendo poder hoy. El Salmo 103 insiste en que no olvidemos los beneficios de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Este llamado es esencial, porque en los tiempos difíciles es fácil olvidar todo lo que Dios ya ha hecho. Recordar sus obras del pasado fortalece nuestra confianza en su fidelidad presente y futura. En Éxodo 15, tras cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas entonaron: El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Él es mi salvación.
Éxodo 15:2. Esta alabanza no solo celebraba una liberación, también los preparaba para lo que vendría. Al proclamar el Salmo 103, nos unimos a esa misma corriente de fe. Cada palabra es un acto de confianza en la bondad de Dios. El profeta Isaías dijo en el capítulo 55, Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esta promesa confirma que cuando pronunciamos la Escritura con fe, sembramos semillas de sanación y renovación, que florecerán en el momento perfecto de Dios. Durante generaciones, personas creyentes han experimentado el impacto de este salmo. En una comunidad rural, un pastor compartió cómo su congregación comenzó a proclamar el Salmo 103. En medio de una epidemia, la fuerza de la fe colectiva transformó el ambiente espiritual del lugar. Al vivirlo, no solo encontraron alivio para su cuerpo, sino también una comunión interior, que renovó su fe y los unió de manera profunda. Este testimonio muestra que las Escrituras no son solo relatos del pasado, sino una presencia viva que actúa hoy. El Salmo 113 no es simplemente un conjunto de frases conmovedoras. Es una prueba de que Dios permanece cercano en cada circunstancia, dispuesto a curar y levantar al que clama. Nos anima a alabarlo, a mantener viva la memoria de su fidelidad y a confiar plenamente en su amor que no falla. Si nos adentramos más en este mensaje, descubrimos que las promesas de Dios no se limitan a los tiempos antiguos, sino que siguen disponibles para todos hoy. Cuando se habla de sanidad en el marco del Salmo 103, es importante entender que la restauración prometida por Dios no se limita al aspecto físico. En ese salmo se encuentra una triple promesa: curación del cuerpo, renovación del alma y restauración del espíritu. Se trata de una transformación total, donde cada parte de la persona es alcanzada por la acción divina. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dice el Salmo 133. En estas palabras se incluye no solo las enfermedades que se ven, sino también aquellas heridas ocultas que habitan en lo más profundo. La sanidad completa va mucho más allá del cuerpo. Durante su paso por la tierra, Jesús dejó claro que la sanación del alma tenía el mismo valor que la física. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, se narra cómo un paralítico fue llevado ante él. Antes de devolverle el movimiento, Jesús pronunció: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Este momento revela que para Dios, la sanación comienza en lo espiritual. La curación del cuerpo fue la señal exterior de una restauración más profunda, que ya había comenzado. El Salmo 103 refuerza esta enseñanza, al decir que Dios no solo cura dolencias, sino que también salva la vida del abismo, y corona con favores y misericordia. Salmo 103:4. Ese abismo representa la desesperación, en la que uno se ve perdido y sin salida. Es allí donde Dios actúa con su ternura, nos saca de ese fondo y nos rodea con su amor. Esta obra de restauración no se puede separar en partes. No es solo que el cuerpo recupere su fuerza, sino que el alma también sea sanada y el espíritu renovado. En una ocasión, el Papa León señalaba cómo Jesús mostró que la sanidad integral era una señal del reino. En Lucas 17, 10 leprosos se acercaron pidiendo ayuda. Jesús los envió a presentarse ante los sacerdotes, y en el camino fueron sanados.
pero solo uno volvió alabando a Dios. A este Jesús le dijo: «Levántate y vete. Tu fe te ha salvado». Lucas 17:19. No fue solo su cuerpo el que fue restaurado. También su interior fue alcanzado por la gracia. La relación entre el perdón y la curación es un punto central. El Salmo 103 menciona primero el perdón de las faltas, antes de hablar de la sanidad física. Esto no es una coincidencia. El pecado, aunque no se vea, afecta directamente nuestra conexión con Dios, y muchas veces con nuestra salud emocional y física. En Marcos 2, cuando llevaron a un paralítico por el techo para presentarlo a Jesús, lo primero que hizo fue perdonar sus pecados. Luego le dijo que se levantara. Esta forma de actuar causó escándalo entre los líderes religiosos, pero dejó claro que el poder de sanar está unido al poder de perdonar. El perdón de Dios no es solo quitar la culpa. Es una renovación que llega hasta lo más profundo. En Isaías 53:5 se resume así: «Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados». En esta afirmación se entrelaza con claridad la realidad del perdón con la restauración profunda del ser humano, tanto en el cuerpo como en el espíritu. En el sacrificio de la cruz, Cristo asumió no solo nuestras culpas, sino también nuestras enfermedades, revelando así que el plan de redención incluye la sanidad total de la persona. La renovación interior es parte vital de esta obra. Hay heridas que, aunque invisibles, marcan más que cualquier dolencia física. El Salmo 103 presenta a un Dios que renueva tu juventud como el águila. Salmo 103:5. Imagen que resalta un proceso de restauración verdadera. No se trata solo de recuperar fuerzas, sino de ser llevados a un estado de plenitud y fortaleza renovada. El águila, capaz de desprenderse de lo viejo para recuperar vigor, se convierte en símbolo de lo que Dios puede hacer en el alma. Un renacer que empieza desde adentro. El ministerio de Jesús lo demuestra una y otra vez. En Lucas 7, una mujer marcada por una vida de pecado se acercó a él entre lágrimas. No tenía un mal físico, pero su alma cargaba una pesada culpa. Jesús, al perdonarla, pronunció: «Tu fe te ha salvado. Ve en paz». Lucas 7:50. Esa paz era el fruto de una restauración completa. Un nuevo punto de partida con sentido renovado. Para el Papa León, no era simplemente un alivio del alma, sino una reconciliación con el amor eterno, que nos llama a ser plenamente hijos de Dios. Cuando el salmista dice que Dios nos corona de favores y misericordias, está hablando de una gracia que nos restituye a nuestra verdadera dignidad. Desde los tiempos antiguos, los profetas proclamaron esta sanidad del corazón, como un retorno a la alianza con el Creador. Jeremías 30:17 recoge esta promesa: «Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas», dice el Señor. No se trata solo de curar lo externo, sino de restaurar la comunión perdida. Esta promesa se cumplió plenamente en la cruz, donde Jesús hizo posible que el mundo se reconciliara con Dios. En Colosenses 1:20, se lee que Cristo reconcilió todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sanidad del alma. Es entonces un regreso a ese diseño divino, que nunca dejó de llamarnos. El Salmo 103 no solo presenta esta triple restauración como una promesa, sino también como un proceso que no se detiene. La palabra renovar implica constancia, un obrar continuo de Dios, en quienes permanecen cerca de Él.
Así lo afirma también Pablo en 2 Corintios 4:16. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Desde el principio hasta el fin de la Escritura, la curación del alma, del cuerpo y del espíritu está firmemente unida a la redención. En Ezequiel 36:26, Dios promete un corazón nuevo, un espíritu nuevo, la remoción del corazón de piedra y el regalo de uno de carne. Esta transformación toca cada rincón de la existencia. El Salmo 103 lo resume. Al mostrarnos un Dios que no solo sana, sino que llena con su ternura, su obra no busca respuestas rápidas, sino una conversión integral. Es una invitación clara a dejarnos sanar del todo, viviendo cada día en su presencia, con el corazón, el cuerpo y el alma renovados. A lo largo del camino de la fe, las promesas contenidas en el Salmo 103 siguen revelando su fuerza. No son ideas lejanas, sino invitaciones constantes a recibir una restauración completa. En cada momento del ministerio de Jesús se hace visible cómo la palabra de Dios actúa con poder. Cuando sanaba, cuando enseñaba, cuando obró milagros, la verdad divina era el cimiento sobre el cual se construía la fe, y se desataba la acción del cielo. El Salmo 103 no es solamente una fuente de consuelo. Es una declaración viva de la autoridad de Dios sobre todo mal, enfermedad y pecado. Desde el inicio de su vida pública, Jesús dio prioridad a las Escrituras. En la sinagoga de Nazaret se puso en pie y leyó un pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Lucas 4:18. Aunque citaba al profeta, el eco del Salmo 103 se percibía con claridad. Era evidente que su propósito no era solo instruir, sino restaurar al ser humano de forma total, tanto en el cuerpo como en el alma. En cada paso que dio, dejó en claro que la palabra de Dios no es una idea abstracta, sino una fuerza real, capaz de manifestarse con poder. Los evangelios nos muestran a un Jesús que no solo hablaba, sino que usaba las Escrituras como una herramienta directa para combatir la enfermedad y la opresión. En Mateo 8, por ejemplo, un centurión se acercó a pedir la sanación de su siervo. Su fe no se basaba en un gesto físico, sino en la palabra que Jesús podía pronunciar. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Mateo 8:8. Y así fue. La sanación ocurrió a distancia, demostrando que no hay barrera para el poder divino cuando la fe reconoce la autoridad de su palabra. Este episodio es un reflejo exacto de lo que proclama el Salmo 103. Donde se afirma que Dios tiene el poder de sanar y restaurar desde lo alto. En Marcos Aporronas, la presencia de un hombre poseído en la sinagoga no alteró a Jesús. No hubo necesidad de rituales. Bastó que dijera, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro huyó. Este hecho revela una conexión directa entre la palabra de Dios y su poder liberador. Cada palabra de Jesús contenía la misma fuerza que el Salmo 103 expresa al afirmar que Dios perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Salmo 103, Glara 3. Las situaciones más imposibles pueden transformarse con tan solo una palabra que proviene del cielo. Uno de los momentos más impactantes de su ministerio sucedió en Betania. Lázaro, su amigo, había muerto. Al llegar Jesús encontró a Marta y María llenas de dolor, confundidas por su aparente retraso. Pero Él no solo las consoló, también les reveló una verdad profunda. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
Aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Luego, de pie frente a la tumba, alzó los ojos al cielo y dijo: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Y la muerte se rindió. Lázaro regresó a la vida. Fue un acto de autoridad divina que cumplía la promesa del Salmo 103. Él rescata del hoyo tu vida. Salmo 103:4. Nada fue improvisado. Todo estaba enraizado en las Escrituras. Cada milagro de Jesús era la prueba viviente de que las promesas de Dios no son palabras vacías. Son realidades encarnadas. Hebreos 4:12 lo confirma al decir que la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que toda espada de dos filos. Y así fue como Jesús, armado con la Escritura, enfrentó cada desafío y liberó a todos los que se acercaban con fe. Incluso en el momento más difícil, cuando fue tentado en el desierto, Jesús eligió responder con la palabra de Dios. Dijo simplemente: escrito está, Mateo 4:4. Esa respuesta no fue solo una defensa. Fue una demostración de que la Escritura tiene poder para sanar y también para resistir cualquier ataque del enemigo. El Salmo 103 recoge este poder de forma clara, revelando que la sanación y la restauración no son gestos esporádicos, sino expresiones constantes del amor fiel de Dios. Ya en Deuteronomio 7:15 el Señor prometió a su pueblo: y apartará de ti toda enfermedad. Esa misma promesa vuelve a surgir en el Salmo 103, confirmando que la sanación nace del propio corazón de Dios, no como algo ocasional, sino como parte de su esencia. Cuando Jesús enseñó sobre la fe a sus discípulos, no pidió hazañas ni grandes demostraciones. Les habló de algo tan pequeño como una semilla de mostaza que, sin embargo, tiene poder para mover montañas. Mateo 17:20. Lo importante no es la cantidad, sino el fundamento. Esa fe tiene sentido solo cuando se apoya en la palabra de Dios. Al declarar la Escritura no se trata solo de pronunciar frases, sino de unirnos a una verdad que no cambia. Como lo dice Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta permanencia es lo que da a la Biblia su autoridad, no como un libro cualquiera, sino como testimonio vivo de una verdad eterna. Papa Loen, reflexionando sobre estos pasajes, reconocía que el Salmo 103 no es una oración más, sino un llamado a vivir conforme a lo que Dios ha prometido. Cada una de sus frases es un recordatorio de que Dios es fiel. No hay que mirar estas palabras como metáforas lejanas, sino como realidades que se pueden experimentar. Cuando Jesús sanaba, liberaba o incluso enfrentaba la muerte, estaba confirmando que las promesas de Dios no son ideas abstractas, sino actos concretos. Cada paso de su ministerio revelaba que la palabra tiene poder para transformar cualquier situación. En este salmo se refleja ese amor eterno, esa intención divina de restaurar a la humanidad. La relación entre Jesús y las Escrituras es una señal constante de que las promesas divinas siguen vigentes. Así como Él usó esas palabras para sanar y dar vida, hoy ese mismo poder sigue disponible. Se nos invita a confiar, a descansar sobre esa palabra que no falla, a permitir que transforme cada aspecto de nuestra existencia. La fe verdadera no es pasiva ni vaga. Es una decisión constante de conectar con la voluntad divina. En la Biblia, la fe no se presenta como una emoción interna, sino como el puente que une lo que Dios ha dicho con lo que Él desea manifestar en nuestra vida. El Salmo 103 no opera por sí solo. Sus palabras de sanación, perdón y renovación se activan solo cuando son abrazadas con una fe genuina. Ese principio es clave, no solo para entender el Salmo, sino para experimentar su poder.
Desde los inicios de la historia sagrada, la fe y la palabra han estado entrelazadas. Como afirma Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este proceso no es mecánico, es una relación viva con el Creador. Quien proclama el Salmo 103 no está simplemente leyendo. Está desatando una verdad eterna que transforma. La fe no es solo un canal para recibir. Es una actitud que cambia nuestra mirada sobre el mundo. Nos da una forma nueva de enfrentar los desafíos. Se convierte en el filtro con el que interpretamos la realidad. Y ese filtro solo tiene sentido si está alineado con las Escrituras. Hebreos 11:1 lo resume así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta convicción no nace de pruebas humanas, sino de confiar plenamente en que Dios cumple lo que promete. El Salmo 103 nos anima a caminar con esa certeza, a recordar que Dios renueva nuestra juventud como el águila, que rescata nuestra vida del abismo. Son palabras que desafían a creer en lo invisible, en lo que aún no ha ocurrido, pero que ya está garantizado por quien es fiel. Cuando la Biblia habla de fe, lo hace como un acto que exige una respuesta. Santiago 2:17 lo expresa con claridad. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Este principio se hace evidente al meditar en el Salmo 103. No se trata de repetir palabras por costumbre, sino de creerlas con el corazón y vivir como si ya estuviéramos recibiendo lo que el Señor ha prometido. Esta fe no cambia a Dios, pero nos dispone para recibir lo que ya está en su voluntad. El Salmo no es solo una lista de promesas. También es un llamado claro a responder con decisión. Cuando el salmista dice, bendice alma mía al Señor, no está proponiendo una opción, sino que ordena a su interior rendirse ante la grandeza divina, por encima de cualquier circunstancia. Esta proclamación no pretende negar la realidad, sino afirmar con firmeza que Dios está por encima de ella. Bendecir a Dios desde lo profundo del alma es colocarse en un estado de rendición, donde nuestras limitaciones ya no tienen la última palabra, porque Él es omnipotente. La Sagrada Escritura enseña que la fe que mueve las promesas divinas siempre va acompañada de obediencia. El pueblo de Israel, frente al Mar Rojo, no tenía salida visible, pero Dios les mandó marchar. En Éxodo 14:15 está escrito: diles que marchen. Y fue al obedecer que se abrió el camino. Así también el Salmo 103 nos impulsa a caminar en fe, no esperando que la situación cambie para hablar la verdad de Dios, sino declarándola aún en medio de la prueba. Esta obediencia no solo libera el poder divino, sino que fortalece nuestra fe en Él. Creer no es solo hablar, también es vivir conforme a lo que se proclama. Cada línea del Salmo es una invitación a mirar la vida desde otra perspectiva, no basada en lo que sentimos ni en lo que podemos hacer, sino en la fidelidad inquebrantable del Altísimo. En Isaías 55:11 se afirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Esto confirma que las promesas del Señor no dependen de cómo estemos, sino de su voluntad. Cuando proclamamos el Salmo, entramos en esta realidad espiritual donde su poder empieza a manifestarse. En el ministerio de Jesús, la fe fue clave, cuando curó, resucitó o liberó. Lo hizo destacando la importancia de creer. En Marcos 5, una mujer tocó su manto y él le dijo: tu fe te ha sanado. El mismo principio está presente en el Salmo 103, que nos llama a no olvidar ninguno de los beneficios divinos. Recordar las promesas es ya un acto de fe, porque nos invita a mirar más allá de lo visible y confiar en la capacidad de Dios para intervenir. Esta fe transforma no solo nuestras circunstancias,
También nuestro carácter no es solo una herramienta para recibir, sino una vía para ser transformados a la imagen de Cristo. Pablo escribió en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Este proceso empieza cuando dejamos que el Salmo entre en el alma, reemplazando nuestras dudas por verdad y nuestros temores por promesa. Papa Loen solía meditar en cómo esta fe no se trata de un solo momento, sino de un estilo de vida. Decir que Dios perdona nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias no es una frase para decir una vez y olvidar, es una afirmación diaria. Una constante confesión de que dependemos totalmente de Él. Y esta dependencia no nos hace débiles, sino que muestra en quién confiamos. En 2 Corintios 5:7, Pablo resume esto diciendo, vivimos por fe, no por vista. El Salmo 103 nos empuja precisamente a eso, a ver más allá de lo que cambia y aferrarnos a lo que permanece. Creer también es agradecer. Al proclamar estas promesas no estamos exigiendo nada a Dios, sino expresando con gratitud que Él ya ha actuado y que su fidelidad es constante. En Filipenses 4:6 se nos exhorta, no se inquieten por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este espíritu agradecido es vital para una vida de fe, porque nos recuerda que en Dios ya está todo lo que necesitamos. El Salmo 103 es más que un texto hermoso. Es una invitación viva a participar activamente en lo que Dios ha dicho. Cada palabra refleja su carácter fiel y nos convoca a confiar sin reservas. Al proclamar estas promesas, no solo expresamos esperanza en lo que Él hará, sino también certeza en quién es Él. Y esa certeza es la que transforma nuestras vidas, sacándonos de la duda, llevándonos a la fe y levantándonos de nuestra debilidad hacia la fortaleza que solo Dios puede dar. La palabra de Dios tiene un poder que no se limita al alma individual, sino que refleja la esencia constante de quien la inspira. Cuando el Salmo 103 habla de las bondades de Dios, nos lleva a mirar de cerca su naturaleza, su manera de actuar. Dios no cambia, sus promesas no se debilitan con el tiempo. Cuando dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No es algo lejano, es una realidad que sigue viva. Este salmo nos recuerda que el poder divino no depende de las situaciones humanas, ni se ve afectado por el paso del tiempo. Es una promesa que se extiende a todo el que cree con sinceridad. Las Escrituras no mencionan la sanidad como algo superficial ni limitado al cuerpo. En el Salmo 103 se habla de una restauración total. Se mencionan las dolencias, sí, pero también la renovación del alma, el rescate interior. No es casualidad. Es un reflejo del plan de Dios, quien no se conforma con aliviar lo externo. Él desea una transformación desde dentro. El perdón es el inicio porque restaura nuestra relación con Dios. Y de esa nueva relación brota la sanidad del cuerpo, del corazón y del espíritu. Como si un río fluyera desde el punto donde todo fue sanado primero. La Biblia muestra este poder creativo desde el comienzo. En el Génesis, cuando se pronuncia sea la luz, la palabra trae algo a la existencia. Lo mismo ocurre en los Evangelios con Jesús. La palabra no es solo sonido, es fuerza que crea. Así, las afirmaciones del Salmo 103 no son simples deseos. Son verdades que ya existen en el cielo. Cuando se proclaman con fe, en la tierra se unen al propósito divino y liberan su efecto. Isaías 55:11 lo confirma. Mi palabra no volverá a mí vacía. Por eso, declarar este salmo es entrar en una acción que tiene respaldo celestial. No se trata de lo que somos capaces de hacer, sino del poder que Dios activa con su palabra. Papa Loen suele meditar sobre cómo este salmo nos enseña a no subestimar el carácter misericordioso de Dios. La expresión,
El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Es más que una descripción, es una invitación a acercarse a Él con confianza. Su misericordia no es un impulso, es una fuerza viva que quiere restaurar. En Lamentaciones 3 leemos: El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Esta fidelidad hace que las promesas del Salmo 103 sigan siendo actuales. También hay un llamado a recordar los beneficios de Dios. Recordar en este contexto no es solo pensar. Es un acto espiritual que fortalece la fe. En los Salmos, el salmista recuerda constantemente las obras pasadas de Dios para afirmar su esperanza en el presente. Así también nosotros, al decir que Dios rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, no estamos solo citando un texto. Estamos activando una fe que abre espacio a la intervención divina. Porque la restauración que Dios ofrece por medio de su palabra no es parcial, es total. En el libro de Ezequiel capítulo 37 se presenta una imagen impactante donde Dios ordena al profeta hablar a un valle lleno de huesos secos. Con cada palabra que salía de su boca, los huesos comenzaban a unirse, a cubrirse de carne y finalmente recibían aliento de vida. Este suceso no solo muestra el poder creador de la palabra divina, sino también el deseo profundo de Dios de devolver la vida donde solo había ruina y muerte. Algo similar sucede cuando se proclama con fe el Salmo 103, que actúa como un soplo vivificante para las áreas secas o apagadas del alma. No se trata solo de sanar el cuerpo, sino de restaurar por completo el espíritu y el corazón herido. El carácter redentor de Dios se muestra tanto en lo vasto como en lo íntimo. Cada vez que el Salmo dice que Él sana nuestras dolencias o nos corona con favores y misericordias, se dirige directamente a la persona. No es una declaración genérica, sino una afirmación que toca a cada alma individual. Papa Loen ha meditado profundamente sobre este aspecto del amor divino y ha resaltado que Dios no observa desde la distancia, sino que se acerca con ternura a cada uno de sus hijos. En el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 30 se nos recuerda que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, lo cual demuestra una atención absoluta y continua por cada detalle de nuestra existencia. Este cuidado tan personal debe llevarnos a confiar en el tiempo y en las promesas del Señor. A veces la sanidad no llega al instante, pero su fidelidad nunca falla. El profeta Habacuc escribió en el capítulo 2, versículo 3, «Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá». Esta espera no es abandono, es confianza. Cada vez que se proclama el Salmo 103, se establece un acto de fe en ese tiempo perfecto. Es una forma de decir que, aunque no entendamos los momentos, creemos en el cumplimiento seguro de lo prometido. Además, esa fe nos libera de la ansiedad. En la carta a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos exhorta a presentar nuestras peticiones a Dios con agradecimiento y se nos asegura que su paz guardará nuestros corazones y mentes. No se trata solo de no tener conflictos, sino de vivir en una certeza que solo viene de saber que Dios gobierna todas las cosas. El Salmo 103, cuando se proclama con convicción, no solo transmite consuelo, sino que convierte esa paz en una experiencia real y profunda. Porque cada frase afirma la soberanía del Señor. El final del Salmo llama a toda la creación a bendecir al Señor. No es solo un cierre poético. Es una declaración de autoridad. Todo le pertenece. Todo está bajo su poder. Reconocer esto no solo es adoración. Es afirmar que solo Él tiene el poder de sanar, restaurar y transformar. Cuando alabamos con esta conciencia, nuestra fe se fortalece. Porque recordamos que Él es el centro de todo lo que somos. En cada palabra del Salmo 103 se revela quién es Dios,
qué desea hacer en nosotros y cómo actúa en nuestras vidas. Es una invitación a recibir su sanidad, no como un concepto lejano, sino como una presencia viva que obra hoy. Al proclamarlo, no solo reconocemos su verdad, también permitimos que esa verdad penetre en nuestra realidad diaria, cambiando lo que parecía inamovible. La proclamación de su palabra no es un ritual vacío. Es abrir la puerta a su poder transformador. Y cuando esa proclamación se hace con fe sincera, entonces las promesas de Dios se manifiestan porque cada palabra pronunciada lleva el respaldo del Creador. Este salmo es más que poesía. Es una herramienta que llama a la acción, al compromiso y a la certeza de que Dios no miente. Él cumple lo que promete. La frase «Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre» nos introduce en una actitud de comunión total con Dios. No se trata de una orden externa, sino de una decisión personal, íntima, que nace del corazón y la mente que desean rendirse ante la verdad divina. Así lo comprendía Papaloen, quien veía en estas palabras una forma de activar la fe. No como un pensamiento pasivo, sino como un acto decidido de participar en el propósito eterno de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 10, se afirma que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta confesión es más que una repetición. Es una forma de declarar verdades eternas que tocan la realidad y la transforman. Cuando proclamamos este salmo, no solo reafirmamos lo que creemos, también entramos en una dinámica en la que lo espiritual influye directamente en lo cotidiano. Desde la creación misma, cuando Dios habló y el caos se convirtió en orden, hasta los actos de Jesús en la tierra, la palabra ha sido el canal por donde fluye lo divino hacia lo humano. El Salmo 103 es una muestra viva de esto. Sus promesas no se limitan a describir a Dios, sino que revelan su deseo activo de intervenir en la vida de quienes lo buscan con sinceridad. Cuando se dice que Dios rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, no se habla de una ayuda superficial. Es un rescate integral que toca cada parte de la existencia humana. Es constante. No termina con un evento aislado, sino que inicia un proceso que reconstruye lo roto, que devuelve lo perdido. La imagen del rescate no es ajena a las Escrituras. En el libro del Éxodo, Dios prometió: «Yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de Egipto y los libraré de su esclavitud». Esta liberación simboliza lo que Él continúa haciendo hoy, cada vez que alguien decide alinear su vida con su palabra. Proclamar el Salmo 103 no es una formalidad. Es un acto profundo, una decisión de vivir de acuerdo con lo que se declara. Decir que Dios sana todas tus dolencias implica más que reconocer su poder. Es también rendirse a su voluntad. Aceptar que su manera de obrar es la mejor, incluso cuando no la entendemos por completo. Esta actitud activa de fe va más allá de una esperanza vaga. Es una certeza que transforma cómo enfrentamos la vida, porque se basa en el carácter fiel de Dios. Isaías 26:3 afirma: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esto nos recuerda que fijar la mente en Dios produce una paz real. No una ausencia de problemas, sino una fuerza interior que sostiene. Recordar lo que Dios ha hecho es también una parte central de este salmo. En la Biblia, recordar no es solo traer a la memoria, es actuar en consecuencia. Deuteronomio 8:18 nos exhorta a recordar que es el Señor quien da el poder para producir riquezas. Esto renueva nuestra conciencia de dependencia y confianza en Él. Cuando decimos que Dios renueva tu juventud como el águila, reconocemos que su acción no depende de nuestras capacidades. Su fuerza se manifiesta incluso en nuestra debilidad.
La adoración expresada en este salmo no es el final del camino, sino la puerta hacia una relación más íntima con Dios. Cada palabra pronunciada desde la fe nos acerca más a su presencia. En el Evangelio de Juan 4:24, Jesús enseñó que los verdaderos adoradores lo hacen en espíritu y en verdad. Esto se cumple cuando proclamamos el salmo no solo con la boca, sino desde lo más profundo del corazón, conscientes de que participamos en un encuentro entre lo celestial y lo terrenal. Proclamar las promesas de Dios no solo es un acto de fe, también es un proceso que nos transforma profundamente. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos anima a no adaptarnos a las formas de este mundo, sino a ser renovados mediante una transformación interior que comienza en nuestra mente. Esta renovación ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios habite en nuestro interior. Al declarar que Dios perdona nuestras iniquidades y nos rodea con su favor y su misericordia, rechazamos las mentiras que nos debilitan y abrazamos las verdades que nos liberan. Este cambio impacta no solo nuestra visión de lo que vivimos, sino también la manera en que caminamos en la fe. El Salmo 103 termina con una exhortación a toda la creación para que bendiga al Señor. No como un simple acto de cierre, sino como una afirmación clara de que todo está bajo su autoridad. Esta afirmación tiene un peso inmenso porque nos recuerda que el poder de Dios no está limitado a una sola área de nuestra vida. Cuando proclamamos que Él sana, restaura y redime, estamos reconociendo que no hay rincón de nuestra existencia que escape a su control. Adorar de esta manera fortalece nuestra alma porque nos posiciona dentro de su propósito y nos recuerda que formamos parte de una obra mucho más grande. Cada línea del Salmo 103 es una invitación a vivir en ese poder transformador. Al proclamar estas palabras con fe, no solo reafirmamos nuestra esperanza, también abrimos espacio para que su presencia actúe en nosotros. Esta proclamación no es un simple ritual. Es un encuentro con el Dios vivo que desea tocarnos, sanarnos y atraernos a una comunión más profunda con Él. Papa Loen solía contemplar este salmo como un mapa que revela la profundidad del amor de Dios. No lo veía como una serie de frases inspiradoras, sino como una guía espiritual capaz de iluminar cada rincón oscuro de nuestra existencia. En este texto sagrado no solo encontramos promesas de sanidad, restauración y redención, sino también una invitación clara a acercarnos más al corazón del Creador. Cada palabra es un llamado a confiar. Incluso cuando sentimos que el dolor es demasiado grande o que nos hemos alejado demasiado. Su misericordia no tiene fronteras. Lo que distingue al Salmo 103 no es solo su contenido, sino cómo nos lleva a descubrir la verdadera naturaleza de Dios. Nos recuerda que Él no se define por nuestras faltas, sino por su fidelidad sin medida. Cuando el salmista afirma que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, nos ofrece un camino de libertad que no depende de nuestro mérito, sino de su promesa. Este cambio de enfoque transforma completamente nuestra vida espiritual, porque deja de centrarse en nuestras obras y se apoya en su gracia. Además, el Salmo nos muestra que la adoración brota naturalmente cuando reconocemos quién es Dios. La expresión «bendice, alma mía, al Señor» no es una obligación. Es el reflejo de un corazón tocado por su grandeza. No se requiere perfección para que nuestra adoración sea aceptada. Solo sinceridad. Dios no espera palabras sofisticadas, sino corazones abiertos que reconozcan que su amor es la respuesta a todo. El verdadero poder de este salmo se manifiesta cuando nuestras palabras se alinean con el corazón de Dios. Al proclamar sus promesas, no solo las decimos, también abrimos una puerta para que su poder transforme nuestro entorno y nuestras vidas.
Cada palabra pronunciada con fe es una chispa que puede encender una transformación interior. Esta escritura no solo nos guía hacia la sanidad, también nos convierte en testigos vivos de su poder. El Salmo 109 no es simplemente una declaración. Es un camino que nos lleva a experimentar la plenitud en Dios. Nos reta a confiar, a descansar en su fidelidad y a responder con una adoración que nace del alma. Cuando abrazamos sus verdades, descubrimos que su amor no solo sana, también nos renueva y nos da fuerza para caminar firmes en la victoria que ya nos ha sido dada. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder transformador del amor de Dios, te invitamos a dejar un me gusta como expresión de fe. Comparte en los comentarios cómo el Salmo 103 ha hablado a tu vida y qué promesas de Dios sostienen tu caminar. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu alma y te acerque cada día más a la plenitud que el Señor ya ha preparado para ti. Que su misericordia te acompañe siempre. No es Indusares al de Santa.